Vamos a continuar, espero que estén todos bien ustedes. Vamos a continuar con el módulo de Karata, hoy con 3 charlas. Así que ya lo dejo con el primero que se nos canta, a cargo del doctor Álvaro Fernández Mendi, del Instituto de la Visión. Álvaro, buen día, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Cuando quieras arranco, Fabio. Sí, dale, cuando quieras. Gracias. Me tocó dar el tema este, un poco de la anestesia y el tratamiento postoperatorio de la cirugía catarata. Yo lo dividí en objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos en el preoperatorio? Y lo que tenemos que pensar es que en el preoperatorio nosotros tenemos que intentar disminuir el riesgo de infección, intentar disminuir el riesgo de miosis intraoperatoria, disminuir el riesgo o disminuir la inflamación postoperatoria y obviamente contener el estrés lógico del paciente. Dentro de lo que es el periodo intraoperatorio, tenemos que también considerar el riesgo de infección postquirúrgica, reducir el riesgo de miosis, reducir el dolor intraquirúrgico y obviamente también atender el estrés psicológico intraoperatorio. Y dentro del postoperatorio ya está el paciente operado y tenemos que tener en cuenta que hay conductas para reducir el riesgo de infección postquirúrgica, disminuir la inflamación postquirúrgica y evitar o disminuir el riesgo de edema macular. Y yo creo que tiene que ver con una actitud defensiva y también con una actitud que tenemos los médicos de sobreprotectora, digamos. Nosotros preferimos dar algo que no está demostrado, digamos, del todo si hace bien o mal, pero nos cubrimos y cubrimos al paciente de potencial infección. En general, en el esquema, la prevalencia mayor es de 3 días previo, hay de 1 día previo y hay cirujanos acá en la encuesta que contestaban que en el mismo momento previo a la cirugía arrancaban con el antibiótico. Y en general, dentro de las elecciones, casi todos, o el 60%, eligen quinolonas de cuarta y el 20% quinolonas de tercera, y ya después un porcentaje menor otro tipo de antibióticos. En el preoperatorio, lo que sí está demostrado es que los AINES, los inhibidores de la ciclooxigenasa 1 y 2, son útiles para reducir el dolor de la cirugía, pero sobre todo para prevenir la miosis intraoperatoria modulada por inflamación. Esto no ayuda a aumentar la dilatación con midriáticos, pero sí ayuda a disminuir la miosis intraoperatoria por liberación de prostaglandinas. La COX-2 es
productora de prostaglandinas, y es típico que por ahí ante las maniobras intraoperatorias uno toca un poco el iris y se empieza a cerrar. Los AINES están demostrados que disminuyen ese riesgo de miosis y no así los corticoides, como lo aprendí yo ahora. Dentro del esquema de AINES tenemos 3 drogas. El Bromfenac, que es el más potente, por eso se da 2 veces por día. El Nepafenac, que en general tiene más penetrancia, también se suele dar 2 veces por día. Y el Ketorolac, que es menos potente y se puede dar hasta 3 veces por día previamente, tiene la contra que es un poco más agresivo para los epitelios, para el epitelio corneal sobre todo. En el intraoperatorio vamos a tener lo que es preparación del paciente, que tiene que ver con lo que es dilatación y lo que es la anestesia. En cuanto a la dilatación, el esquema habitual es la atropicamida con fenilefrina. Podemos considerar la posibilidad de usar atropina, especialmente en el síndrome de Diri-Floppy. Y a nivel intracamerular podemos hacer una aplicación de adrenalina, por cánula, o si no, tener la adrenalina infusión en el suero de irrigación. Acá hay una diferencia fundamental. Cuando nosotros pensamos en poner adrenalina en la infusión, ya tenemos la pieza de mano adentro del ojo. Por lo tanto, ya tenemos que haber hecho la rexis. Y si la pupila es chiquita, previo a hacer la rexis, tenemos que dilatarla de alguna manera para hacer una rexis grande. Por lo tanto, la infusión con adrenalina solo sirve para mantener o para evitar que se reduzca la midriasis cuando estamos trabajando con la pieza de mano adentro. Si la pupila arranca de un tamaño que no nos convence, la tenemos que dilatar de otra manera, ya sea con gancho, con visco, con adrenalina, pero no esperar al suero porque no vamos a poder hacer una rexis que nos ayude para trabajar. En el intraoperatorio también es fundamental la asepsia y la antisepsia, ¿no? La antisepsia con iodopovidona es una de las principales partes preventivas que han demostrado efectivamente la disminución del riesgo de infección. Es la técnica o la práctica más efectiva de todas, mucho más incluso que los antibióticos, ¿tá? Baja de 0,2% a 0,06% el riesgo infeccioso o el riesgo de endoftalmitis postquirúrgica. Obviamente que, como todo antiséptico, la idea no es que barra toda la flora, sino disminuir la presencia de patógenos agresivos. En general usamos un 10% de iodopovidona o diluida al 10% en piel y un 5% en fondo de saco conjuntival. Me prendió la aspiradora. Entonces, al 5% diluida en el fondo de saco conjuntival y dejarla, ¿tá? No es cuestión de poner una gota y limpiar y arrancar, hay que dejarla 1 a 3 minutos, es fundamental. Una de las cosas que ahora estamos agregando en mis cirugías es una gotita también de iodopovidona al 5% al terminar la cirugía. Termino la cirugía, veo que estén herméticas todas las incisiones, las pruebo con una esponjita, veo que no pierden y que el ojo está hermético, y una gotita de fondo de saco al final. Eso también no está tan descrito, pero es una práctica que estoy teniendo últimamente. Dentro de lo que es la anestesia, esto es título, digamos, anecdótico. En Lancet, en el 1884, la primera publicación de anestesia intraoperatoria oftalmológica fue con cocaína tópica. Eso es anecdótico. Bueno, en cuanto a lo que es la anestesia, generalmente cuando uno empieza con la cirugía de catarata en el hospital, es fundamental que la anestesia sea muy buena. No se puede empezar con anestesia tópica y no se puede empezar una cirugía difícil en el hospital tampoco con anestesia tópica.
La anestesia tópica habitualmente se hace con gotas, ya sea proparacaína o lidocaína puede ser también, y también puede ser en gel, ¿tá? Con silocaína gel. Últimamente la usamos mucho, sobre todo quienes hacen técnica esclerocorneal. Hay una manipulación de la conjuntiva que es más, genera mayor sensibilidad. La peritomía y el cauterio hay que tenerlos en cuenta, no da lo mismo que hacer una corneal o una esclerocorneal, los pacientes lo sienten un poco más. Y un refuerzo de la anestesia puede ser para la anestesia intracamerular, también con lidocaína diluida al 1%. Esto es lo mismo que decíamos antes. La anestesia intracamerular ayuda, pero una vez que tenemos hecha la incisión, si el paciente está dolorido antes de arrancar, no la tenemos que tener en cuenta porque tenemos que poner algo previo. Una anestesia que es excelente y para la transición entre las primeras cirugías y después cuando uno va animándose un poco más es la anestesia subtenoniana, que se usa muy bien con lidocaína al 2%, en general con 2-3 mililitros uno suele tener una muy buena anestesia, puede llegar a tener alguna kinesia, pero digamos es transitoria y no es gran problema. No solemos necesitar tapar el ojo porque la movilidad del auricular no suele estar afectada. Puede haber alguna limitación muscular en el posoperatorio con cierta diplopía, pero en general no hace falta tapar el ojo. Y obviamente acá yo no, a mí me está tapando ahí. En el esquema C que se ve arriba y a la derecha se ve perfecto cómo la cánula entra el espacio subtenoniano y la anestesia difunde debajo de la tenon, pero siempre en la cavidad del globo ocular externa, digamos. Cuando ya pasamos a perivulvares o rectores, que normalmente paravulvares, pasamos a una anestesia de profundidad, una anestesia con una técnica algo más compleja, es una de las cosas que aprendemos también en el hospital al principio. Hay marcas anatómicas fundamentales orbitarios, en la parte externa inferior y en la parte interna superior. Uno va aprendiendo a hacer el espacio, separar el globo ocular de la cavidad orbitaria. Y después retro y perivulvar, con el espacio al cual se difunde la medicación. Uno es apenitas al lado del nervio óptico, el otro es por fuera. Fundamental. Suelen tener cierta condición previa de ansiedad, de estrés, de nervios o por ahí de temor, y la sedación suele ser una gran llave para destrabar por ahí un paciente que está nervioso y después con una anestesia tópica o intracamerular se puede operar perfectamente. Y obviamente el neurolepto es quizá un pasito más que la sedación, suele ser poco frecuente que en una catarata uno use propofol, pero se podría llegar a usar. Y anestesia general, obviamente que se limita a casos muy especiales, sobre todo niños, ¿no? Y por ahí pacientes con discapacidades o dificultades cognitivas o hipoacusia, que son difíciles de manejar, pero se usan muy poco en cirugía de catarata. De información sobre todo para la medicación que se usa para las anestesias paravulvares, peri o retro, en líquido o bupivacaína, ropivacaína, unas tienen mayor efecto ácido y digamos un pico más rápido, las otras permiten, por ejemplo la bupi te da tiempo y se usa bastante en cirugía de retina, por ahí la cirugía más larga.
técnicos. Por lo tanto, hay que adaptar anestesia al paciente y al ojo. Con respecto a lo la cefuroxima es una ampolla como digamos las que se compran en polvo, se produce en cantidad y nosotros tenemos que diluir 0,1 mililitros para colocar al terminar la cirugía. Entonces, por ahí en lugares donde se hacen pocas cirugías, no tiene sentido, es costoso por ahí abrir un frasco ampolla de cefuroxima y después descartarla. La moxifloxacina no existe comercialmente para uso intraocular, intracamerular, y se puede llegar a tomar del frasco gotero, de Vigamox, que no tiene conservantes, y eso se hace bastante. Con respecto a la vancomicina, que se usó en un momento, hubo casos, digamos, demostrados con vasculitis hemorrágica, oclusiva retinal o complicaciones retinales vasculares que hicieron que se dejara de usar, pero en un momento hasta se usaba en el suelo, digamos, en el líquido de infusión. Y lo mismo, la subconjuntival de gentamicina, que lo sé todo el hospital, también se dejó de usar como típica aplicación Gentadex al final de la cirugía. Bueno, ahora la Genta tratamos de no ponerla porque tiene riesgo de TAS y riesgo de inflamación del segmento anterior. Acá están todas las publicaciones, la verdad que no tiene, digamos, mayor sentido tomar los números en sí, pero es fundamental que entendamos que tanto la moxifloxacina intraoperatoria como la cefuroxima son eficientes para reducir el riesgo de endoftalmitis postquirúrgica. Y esto lo hacen porque si hubiera alguna contaminación del humor acuoso por el procedimiento intraoperatorio, sería suficiente esa dosis para combatir y para evitar los riesgos infecciosos. Obviamente que en estos casos, como existe una evidencia previa que los antibióticos ya son eficientes, es difícil diseñar un estudio randomizado doble ciego, porque obviamente estamos condenando, entre comillas, a los pacientes que no reciben el antibiótico a someterlos a un riesgo mayor de infección. Por ahora, acá en la Argentina podemos usar el Vigamox tomado con cánula y colocado directo en cámara anterior, o la cefuroxima diluida. Acá esto es muy interesante. Si uno toma una muestra de humor acuoso, entre el 5 y el 20% de los pacientes tienen contaminación o tienen microorganismos, bacterias dentro del ojo. Sin embargo, por suerte, la tasa de infección, y entonces ahí depende de una cantidad de cosas importantes, ¿no? De la virulencia del germen que entre, de la inmunidad del huésped. Por eso pacientes diabéticos con alguna inmunodeficiencia tienen más riesgo de desarrollar una endoftalmitis. El tamaño de las incisiones o la arquitectura de la incisión, ¿no? Una incisión que es mal valvulada es probablemente más riesgosa y tiene muchísimo más chance de hacer infecciones que una herida hermética, y obviamente está documentado que la pérdida vítrea, la ruptura de cápsula posterior, tiene mayor incidencia infecciosa. Por lo tanto, conceptualmente es fundamental creer digamos, en toda
la microbiología y el tratamiento antibiótico, pero también una buena técnica quirúrgica, una buena formación quirúrgica hace que podamos reducir el riesgo infeccioso por todo lo que dijimos. Lo que es la medicación subconjuntival, ya sea triamcinolona o dexametasona, es fundamental para prevenir en casos de cirugías complejas los cuadros inflamatorios posteriores. Acá se asocia un poco la anestesia. La dexametasona suele arder mucho y la verdad hay veces que los pacientes se quejan de eso. Yo recuerdo al doctor Perín decirme siempre que él prefería que lo insulten un poquitito por la dexametasona que tener un taza al día siguiente, y que decía que lo usaba todos los días. Disculpa, Álvaro. Acá preguntan por qué la mayor edad es un factor de riesgo. ¿Por qué la mayor edad? Y principalmente porque la cicatrización suele ser peor. Los riesgos infecciosos por la menor, digamos, existe una mayor inmunodeficiencia, y también debe estar descrito dentro de los cuadros de cataratas más complicadas. Eso era, digamos, por decirlo, un punto de factores de riesgo de infecciones, pero sería globalmente porque en general hay más riesgo de infección a mayor, o sea, en edades grandes, y porque además suelen estar asociadas a cirugías más complicadas. Ok, gracias, Álvaro. Y bueno, vamos al posoperatorio. Con respecto a los antibióticos tópicos, 97% de las encuestas también los usábamos, en general quinolonas de cuarta generación. Depende de cómo se haga, 1 o 2 semanas hasta el cierre total de las heridas. Acá no hay tapering como los corticoides, y tampoco, digamos, hay una contundencia empírica para indicarlos. En cuanto a lo que es el tratamiento oral, aún menos. La moxifloxacina oral, el Avelox, se puede llegar a indicar de manera también defensiva en casos donde el ojo contralateral tuvo una endoftalmitis, pacientes con alguna inmunodeficiencia, diabéticos. En esos casos podría llegar a ser posible indicar moxifloxacina oral baja, la concentración y el rumor de la dosis, y son fármacos que tienen la ruptura del tendón de Aquiles, que en el paciente que tuvo ruptura del y también es bravo eso. Con respecto a los AINES y los corticoides, disminuyen lo que es la incidencia de Irving gas de manera demostrada. No es claro la indicación si uno debería usar 2 a 4 semanas, y dependiendo un poco del fármaco que elija, de dosis. Y con respecto a los corticoides, no es un paciente que se olvidó de ponerse la gotita, por ahí era más frecuente en el hospital. Tenían una membranita pupilar y es cuestión de volver a poner prednisolona y en un día se va. Pero en casos de inflamaciones muy intensas, el corticoide apenas termina, y ahí sí hay que hacer el TAP. Esto es una cosa divertida, por decirlo de algún modo. Existe cirugías y cirujanos que tienen catarata libre de gotas. ¿Cómo sería una catarata libre de gotas? El paciente se dilata con epinefrina, adrenalina intracamerular, se pone cefuroxima intracamerular postquirúrgico y se deja triamcinolona subtenoniana.
y no se ponen nunca más gotas en el posoperatorio. Tiene obviamente parte de aval empírico, sin embargo cualquier juez en este bendito país nos condenaría de tener alguna complicación en una cirugía donde actuamos así. Esto para terminar, como es mi esquema, yo en general comienzo el día anterior con un combinado de datifloxacina y dexametasona. La realidad es que la dexametasona no me sirve, pero no puedo hacer comprar a paciente 2 frascos diferentes, entonces es la misma que voy a usar después. El día anterior y el día que lo voy a operar desde la cirugía. Intracamerular, en la cirugía uso cefuroxima y al terminar la cirugía cada 1 hora se pone la Gatti y la Dexa antes de dormir, hasta dormirse. Y después hago un tapering cada 8 y cada 12 horas por 3 semanas. Como AINE uso Bronfenac, cada 12 horas desde el día anterior por 3 semanas vendo. Una cosa que es importante, que es, bueno, tector ocular se doy por 1 semana y cuando se opera el otro lo rotamos. Para terminar, una cosa que es muy importante, es muy común, pero muy común que la 3ª semana el paciente, o cumpliendo a rajatabla o no, al terminar las gotas muchas veces los pacientes están bien y cortan unos días antes, pero aún haciendo las cosas bien, hay pacientes que se pueden reinflamar, hacer una iridociclitis, y es solamente por suspensión de gotas. Esos pacientes suelen entre las 2 y las 3 semanas llamarme y decir que les duele, y es porque el corticoide bajó antes de lo que su ojo o su organismo está preparado, y hay que repetir este esquema otra vez, hacer un nuevo esquema de 4, 8, 12 y se acabó. Obviamente esos pacientes hay que estudiarlos un poquito, que no tengan una predisposición, digamos, de tener uveitis anterior. Muy buena la clase, dice uno de los doctores, Álvaro. Bueno, si no hay preguntas, Lucas, ¿vos querés acotar algo? ¿Querés decir algo? No, perfecto. Yo casi todos compartimos más o menos el mismo esquema. Yo no de rutina uso los AINES, pero porque es muy baja la frecuencia de tener el edema macular cistoide, pero sí pacientes que conozco cortos o algunos miopes altos. Pero comparto todo. Bueno, Álvaro, agradecerte, Dale, como siempre. Gracias por estar, ¿sí? Dale. Bueno, te mando un abrazo grande y estamos en contacto, Dale. querido. Bueno, chao Lucas, abrazo. Chao, Álvaro. Gracias. Nos vemos. Igual me quedo escuchando. Dale. Dale. Bueno, ahora vamos a continuar la segunda clase a cargo del doctor Lucas Donato, un amigo ya de hace años, lo conocemos, que ha pasado por acá también, no vamos a decir hace cuánto. Pero bueno, Lucas, bienvenido, gracias por estar, ¿sí? Bueno, gracias por la presentación. Comparto pantalla. Dale. Bueno, ¿listo? Dale, perfecto, Lucas. Bueno, buenas noches. Esta es una charla, yo hago catarata y retina, pero siempre me gustaron los fierros, diríamos, y entender los fierros un poco. Calculen que esta charla tiene como más de 18 años y la teoría sigue intacta, o sea, sigue siendo la misma. Para mí, los que empiezan a hacer Paco tienen que saber los
3 o 4 pilares de las máquinas, y después las máquinas se les agregan cositas, pero lo básico hay que saberlo. Yo he tenido conocidos míos que no sabían para qué funciona, se compran un aparato de, no sé, 30, 40, 50 mil dólares y no saben manejarlo, es muy peligroso, y más que lo tenés clavado en el ojo, así que eso es más peligroso. Así que bueno, siempre es importante tener bien la base, y aunque se compren el último modelo de máquina, la base es la misma para todos. Bueno, empezamos un poco facodinámica. Yo divido la clase en lo que es la máquina, para entender un poco la máquina, por separar las partes, y después vamos a los fluidos, que es el movimiento. Empezamos con un poco de historia, que en 1967 Charles Herman describe un método para emulsificar las cataratas. Emulsificarlas es romperlas y aspirarlas a través de una incisión de 2 a 3 milímetros. Inspirado un poco en su odontólogo. Su odontólogo tenía un aparato de ultrasonido, los odontólogos lo empezaron a utilizar mucho antes, y inspirado en esto desarrolló un aparato con la punta estéril para meterla dentro del ojo. Su primer cirugía duró más de 3 horas y utilizó 1 hora de ultrasonido. Siempre lo que pensamos es cómo habrá quedado la córnea, pero cuando empezás a leer un poquito más, sus primeras cirugías fueron en ojos ciegos. Así que bueno, pero este es el punto de partida del ultrasonido, de la facomulsificación con ultrasonido. Bueno, lo que hay que entender es esto. Muchas veces uno piensa que uno tiene que pensar a este sistema como un sistema casi cerrado. No es cerrado del todo, pero el sistema es casi cerrado. El sistema empieza con una botella que nos proporciona líquido. Ese líquido pasa a través de la máquina. Esa máquina, el líquido pasa a través de la máquina por ciertas estructuras y entra al ojo a través del sleeve. El sleeve es esta cubierta que tenemos de silicón. Entra por los orificios laterales, y este movimiento, yo les puse el dibujito en verde porque entra, diríamos, el líquido limpio, arrastra los pedazos y vuelve a entrar por el agujero central del aparato y vuelve a la máquina a través de la bomba, y después de la bomba llega al final hacia una bolsa. Eso es, si yo diría el sistema es cerrado 100%, debería poner esta bolsa junto con el Bacter de infusión, pero no es así. Pero el sistema hay que tomarlo como lo más cerrado posible, aunque no es cerrado del todo. Todos estos movimientos se controlan con un pedal, y uno tiene que pensar que cuando está operando está viendo esta imagen, no el aparato con todos los números. Entonces es importante porque acá uno empieza a ejercer una función de coordinación entre la mano, los ojos, el cerebro del cirujano, el pedal, y cualquier mínimo error, el ojo es muy chiquito y en general no perdona. Pero entonces piensen esto: entra el líquido, entra la máquina, entra al ojo, lo vuelve a sacar del ojo y lo tira en una bolsa. Es importante saber esto. Esto lo hacen todas las máquinas, todas. Empezamos por los puntos más importantes. Es la máquina. La máquina tiene 2 elementos básicos. Utiliza energía ultrasónica para emulsificar, para romper la catarata y extraer el cristalino de 10 o 11 milímetros por 3 milímetros. Y utiliza un circuito de fluídica, de líquidos, para 2 cosas. Uno, la irrigación. ¿Para qué sirve la irrigación? Para mantener un volumen. Ustedes recuerden que cuando nos metemos en el ojo y vamos a sacar algo, tenemos que devolverle lo mismo, si no se colapsa. Entonces, mantener la cámara anterior, y para disminuir la temperatura que genera la punta. Para eso funciona la irrigación. Y tenemos otro sistema, que es la aspiración, que sirve para aspirar los restos de cristalino, porque tenemos que ir sacándolos del ojo, y para evitar los fenómenos de repulsión. Ustedes calculen que van a tener ultrasonido. El ultrasonido es una onda de choque, es un choque que expulsa los elementos de la punta, o sea, los aleja. Entonces, el sistema de aspiración los atrae. Entonces, esto es muy importante. ¿Para qué sirve la irrigación? Para bajar la temperatura de la punta generada por el ultrasonido y para mantener la cámara anterior. La aspiración, para aspirar los restos de cristalino y para evitar la repulsión. La irrigación, vamos a hablar por separado, es el fluido que está provisto por la botella. Yo les hablo siempre de lo que es lo más frecuente, de lo más frecuente. Casi todas las máquinas tienen un aporte con una botella, un Baxter externo a la máquina.
Ahora hay máquinas nuevas que ustedes le ponen un Baxter de la misma marca de la fábrica adentro, entonces no necesitan elevarlo en altura, pero la mayoría tenemos un pie de suero, elevamos y ahí tenemos la irrigación. Esa irrigación pasa a través de una válvula situada en el equipo, adentro del equipo o afuera. Hay veces que se ve y uno conecta la manguerita. Y el pedal en posición 1 hace que esa válvula se abra o se cierre. Ese líquido, como ya vimos, llega a la pieza de mano y sale por los orificios laterales del slip. Esto siempre hay que probarlo antes. Pisan el pedal en 1, siente un clic clic, eso abre una válvula y la punta empieza a tirar agua. Calculen que por cada 15 centímetros de altura por sobre el nivel del ojo, la presión se eleva a 10 milímetros. Esto es presión hidroestática, estática porque no hay movimiento. Pero piensen que cuando nosotros estamos operando, hay movimiento de fluido, o sea, hay entrada y salida de líquido. Entonces hay que ajustar la botella estando en posición 2 o 3 del pedal, que eso se llama presión hidrodinámica. Muy importante. El movimiento de fluidos lo regulamos entonces con el pedal en posición 1. Presionemos el pedal en posición 1, eso abre una válvula interna o externa y empieza a fluir líquido. Ustedes van a ver que el ojo aumenta la profundidad de cámara anterior. Hay que tener en cuenta que pacientes miopes muy altos, o pacientes operados de vitrectomía, o pacientes con válvulas o trabeculectomías, pueden tener filtraciones. Entonces, esos pacientes pueden llegar a tener cámaras muy amplias. Entonces, hay que tratar de regular la altura. La irrigación está regida por la presión hidrostática. Es la presión que ejerce una columna de agua. Si levantamos el Baxter a, por ejemplo, 1 metro, aumenta la altura, aumenta la presión y aumenta el caudal. El caudal es la cantidad de mililitros por minuto que entra en el ojo, y en la foto de la izquierda vemos como la cámara es bastante más amplia, mientras que si bajamos la botella, disminuimos la altura, bajamos la presión y disminuimos el caudal. ¿Está bien? Entonces esto lo regulamos, lo regula el ayudante al lado en base a lo que nosotros estamos mirando de qué es lo que ocurre en la cámara anterior. No es que uno tiene que tener una medida. Uno en general trata de poner la botella lo más alta que se pueda. Bueno, ¿qué pasa cuando la presión, por supuesto la presión que estamos midiendo dentro de la cámara anterior no es óptima? Si la botella es muy baja, podemos tener cámaras inestables, o sea que se mueven. Colapso de cámara y daño de estructuras. Ustedes calculen que en poquitos milímetros tenemos la cápsula anterior, la cápsula posterior, el iris y la córnea. Entonces, si hay colapsos, podemos provocar cualquier daño en cualquiera de estas estructuras, que en general muchas veces no se puede reparar. Pero en cambio, si tenemos la botella muy alta, lo que podemos producir es un daño sonular, más en pacientes con pseudofoliación, o una alteración que se llama desviación del acuoso al vítreo, que se empieza a filtrar líquido por alta presión en la cámara anterior a través de la célula y se empieza a llenar el vítreo de líquido, en donde el vítreo no tiene forma de fugar, y entonces eso nos lleva nos puede llevar a lo que se llama la desviación del acuoso y aumentar la presión de atrás hacia adelante. Y lo otro importante es que la botella muy alta puede generar una fuga incisional excesiva, tanto con la incisión principal como por la paracentesis, y más cuando uno usa una paleta. Cuando uno usa una paleta, la cabeza de la paleta es media grande, uno tiene que hacer una incisión un poquito más grande, y en general uno ve que muchas veces siempre que haya líquido en el Baxter. Los aparatos antiguos no miran el Baxter, los aparatos modernos uno puede regular qué cantidad de líquido tiene cuando tenés un Baxter nuevo y te queda. O sea que es importante. ¿Por qué? Porque imaginen que estamos hablando de colapso de cámara. Cuando entra y sale líquido, imagínense si deja de entrar de golpe, la cámara se aplana. Con respecto a la aspiración, la aspiración es el mecanismo por el cual sacamos el líquido y los fragmentos del cristalino del ojo. Hay dos tipos según el mecanismo de acción de la bomba. Hay dos tipos de bomba. Tenemos bombas peristálticas y bombas Venturis. Recuerden que la aspiración
ya es pedal en posición 2. Vamos a hablar de la bomba peristáltica. La bomba peristáltica es llamada de flujo o de desplazamiento positivo. Desplazamiento positivo quiere decir que el aparato, el faco que vamos a tener, lo que hace es, tiene una bomba, un motor con un rotor y unos rodillos, y el desplazamiento positivo es el mismo que usan las enfermeras cuando se tapa una guía de suero. Meten la tijera y empujan, y ese líquido termina empujando y termina aspirando en la línea de aspiración. Hay contacto directo entre el fluido y el elemento rotatorio. Este es el ejemplo. El rodillo toca la manguera constante. Lo que deben saber que estos aparatos con bomba peristáltica tienen desgaste. No es que vos decís, estoy operando hace 6 años, es imposible que estas mangueras, después de ese rodillo del gas comprimido, estén igual. Entonces, hay contacto directo entre el fluido y el elemento rotatorio. Al girar el rodillo, el flujo vacío se transmite a la punta del faco. No es un vacío, no es un vacío. Y lo que tienen que saber es que en este tipo de aparatos con bombas peristálticas hay índice del vacío. ¿Qué quiere decir? Que se puede regular un tubo grande o un compresor puesto en la pared, pero necesita una conexión de un gas comprimido. El vacío se genera en una cámara cerrada y rígida. Esto es un cassette de plástico que van a ver que están tirados por ahí, que en muchos lugares ni se esterilizan. Este cassette de plástico puede durar muchos años. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pisamos el pedal, se abre una compuerta, pasa el aire comprimido por este tubo B, y este pasaje rápido de aire comprimido de un lado a otro genera en este tubito C un vacío. Este vacío se transmite a un cassette de plástico. Imagínense que el plástico no se colapsa, y este vacío generado en este cassette se transmite directo a la línea de aspiración. Entonces, son aparatos que son mucho más bruscos, más rápidos, y transmiten mucho más vacío a la punta de faco. Entonces, el vacío nuevamente se genera en una cámara cerrada, en un cassette, desgaste mucho de mangueras, porque no hay ningún elemento que diríamos que contacte directo con las mangueras. Y en este tipo de facos con bomba Venturi no son independientes el flujo del vacío, porque quiere decir que no es bajo el flujo más directamente o flujo o vacío. Generalmente los aparatos lo que muestran es un poco el vacío. Los aparatos es que tienen también ventajas. Dijimos, no precisa tubos elásticos. Ustedes pueden estar operando y los insumos de estos son muy baratos y duran mucho tiempo. El rise time es corto. ¿Qué quiere decir? El rise time dijimos que era el tiempo que uno tarda cuando se tapa la punta, ya lo vamos a ver, cuánto tarda en llegar a ese vacío que preseteamos, y como todos los movimientos son más bruscos, más violentos, el rise time es corto. Entonces
hacen una cirugía que sea mucho más rápida. Y en general lo que hacen es mejorar la eficiencia del ultrasonido. Imagínense que ustedes con un ultrasonido de cristalino, y esto es una mano que va agarrando y absorbiendo a mucha, diríamos, potencia, mucha presión, va generando un vacío tan fuerte que eso termina deformando los pedazos y hace que mejore la eficiencia del ultrasonido. Pero la desventaja que tienen este tipo de equipos es que es difícil de controlar para cirujanos con poca experiencia. Son cirugías bastante más rápidas y en general cuando uno comete errores en un lugar tan chiquito, entonces con este tipo de aparato, un pedacito de cortecita que me quedó, ¿no? El sistema funciona con corriente off, dilatan generando un movimiento a una punta de metal y esa punta se mueve para adelante y para atrás. Longitudinal tiene cada aparato, cuando ustedes se compran uno te dicen, bueno, 30.000 o 28 de mover y es la frecuencia por la cual eso se mueve para podemos variar, pero no la cantidad de veces que eso se mueve para adelante. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo funciona lo que me gustó? Si ustedes agarran un libro de hace 15 años, cómo parte es el corte mecánico directo, como un martillo de un asfalto. El segundo mecanismo es una onda de choque entre la superficie oscilante y el medio que lo rodea. O sea, se mueve a tierra, ese es el fluido que se va moviendo. Y el tercer mecanismo es la cavitación. La cavitación es un fenómeno ultrasónico químico, poco visible, que se produce sin contacto, no tiene que haber contacto directo. Por
y van como fracturándolos. Antiguamente en los libros de más de 15 años se pensaba que este fenómeno de decavitación era el más importante, pero en un congreso hace varios años, un chileno que es un capo total, lo que quiso averiguar es saber qué rol tenía esta cavitación en la facomultiplicación, a ver si era verdadero o no. Entonces lo que dijo fue: voy a generar una cámara, diríamos, yo le bajo el volumen, voy a generar una cámara falsa, diríamos una cámara anterior falsa, y voy a mostrar cuáles son los diferentes efectos. Entonces el efecto martillo ya lo vimos, es el efecto directo, pero él vio que esta cavitación, que son estas pequeñas burbujas que se generaban en la punta, en ciertas condiciones que se daban dentro del ojo, no ocurrían. Y él se fijó por qué no ocurrían. Lo que probó Jaime es que para que ocurran estas pequeñas burbujas necesitabas tener potencias de 100% de ultrasonido, que casi nadie usa. Lo que segundo vio, lo que vio después es que necesitabas que la punta tuviese una forma especial para que estas burbujas que ustedes están viendo se formen dentro del tejido. Y lo otro que vio es que no se forman cuando hay contacto directo entre el elemento y la punta. O sea, ¿qué quiere decir? Que se formaban en el aire con pequeños en el líquido, y ahí es el video que se genera con esta punta especial, potencia 100%, pero después iban suprimiéndose, y al final terminó probando que este fenómeno de cavitación no existía, casi no existe, o sea, existe realmente, pero no existe cuando nosotros hacemos ultrasonidos muy bajitos, y más en elementos en donde nosotros no tenemos el contacto directo. Entonces, lo más importante de esto es cómo funciona el ultrasonido, la mayor parte por contacto directo. ¿Y por qué les digo esto? Porque vieron que ustedes cuando operan en un hospital, uno no mira ni la punta, ni el lead, ni nada, te dice la pieza a mano y viene como viene, y hay un montón de piezas de punta de tip metálico, de titanio, que están redondeadas, que se cayeron, que están comidas, y en general la mayor parte del ultrasonido funciona por este mecanismo, por el corte directo. Entonces, si pueden conseguir un tip nuevito o casi nuevito, para por lo menos las cataratas duras sería mejor. Pasamos al ultrasonido, lo que les dije recién, la potencia. ¿Cuánto se mueve la punta? Se mueve 0,1 milímetro. Eso cuando ustedes le ponen 100%, la punta se mueve 0,1 milímetro. Lo que tienen que saber es, para comprobar esto, ustedes lo que hacen es ponen el faco, la punta de faco, y apoyan la 012 y pisan el pedal en ultrasonido, y van a ver que les vibra. Y lo otro que van a ver es que, lo que siempre les recomiendo, es que agarren la punta con la mano y se fijen el calor que genera esta vibración. Cuando nosotros tenemos la potencia en el panel, la potencia regula la distancia. Entonces, cuando ponemos 30%, recuerden, se mueve 30% de ese 0,1 milímetro. Cuando ponemos 50 se mueve la mitad, 0,05, y cuando ponemos 100% la punta oscila longitudinalmente en 0,1 milímetro, tanto para adelante como para atrás, con una frecuencia fija. Esto lo tienen todos los aparatos, y esto es la potencia. Recuerden que el ultrasonido viene seguido de la irrigación, de la aspiración, y el pedal en posición 3 es ultrasonido. Todas estas funciones en la mayoría de los aparatos son sumativas. ¿Qué quiere decir? Que no podés hacer ultrasonido sin hacer aspiración. Vos apretás el pedal en uno completo, después pasa al 2 completo, hasta que empieza a aparecer el ultrasonido. Y ahí lo que se ve en el dibujito, eso rojo, eso es el efecto repulsivo del ultrasonido. ¿Estamos? Recuerden que hay diferentes tipos de ultrasonido, y esto lo tienen todas las máquinas. Uno es el continuo, cuando ustedes presionan el pedal y ustedes van a ver que hace como un shhh. Eso es ultrasonido continuo. Cuanto más presionan, más potencia tiene el ultrasonido. O sea, a mayor presión del pedal, mayor potencia. Cuando elegimos el modo pulseado, acá recuerden que varía el poder, pero no el espacio entre esos pulsos. ¿Qué quiere decir? Que
si ustedes tienen un pedacito muy chiquitito, diríamos, para un pedacito de corteza, ustedes ni bien presionan el pedal en 3 ahí nomás, esto va a tirar un pulso chiquitito y va a hacer... Y lo que varía, recuerden entonces, es el poder, o sea, cuanto más aprieto, más potencia del ultrasonido, pero no varío el espacio entre cada uno. Por eso ustedes van a sentir siempre el mismo espacio entre uno y otro. Tenemos otra función que es el burst, otro modo, diríamos, de ultrasonido, y en este tipo varía el espacio que hay entre pulso y pulso, pero no el poder. Entonces, uno presiona el pedal y es... Y cuando entonces uno presiona más el pedal, el espacio entre pulso y pulso es menor. Pero el poder siempre es el poder que yo le seteo a la máquina. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco, ustedes fíjense que en el modo pulseado, uno puede entregar la cantidad de poder necesario para la dureza de cada pedacito. Y no en un pedacito de corteza uno tira un burst y posiblemente con toda esta potencia que entrega el aparato es demasiada, con esto sobra. Entonces siempre lo que se recomienda es el modo pulseado. ¿Y qué es lo que permite, qué es lo que da, qué es lo que nos entrega este espacio en off? Esto es on-off, on-off. Esto se llama duty cycle, o sea, el tiempo de trabajo. La mayoría de las máquinas antiguas esto no se podía modificar, o sea, 50 on, 50 off. Por eso no podíamos modificar el espacio entre pulso y pulso. Pero las máquinas modernas le ponen un nombre como Faco frío, Faco glacial, etcétera, etcétera, y lo que permiten es este 50 y 50, decir, bueno, yo quiero 30% de ultrasonido y 70% de descanso. Ese descanso nos sirve, tiene dos funciones. Nos sirve primero para enfriar la punta y no entregar ultrasonido cuando no es necesario. El segundo es que ustedes recuerden que el ultrasonido es un poder repulsivo, o sea, va a expulsar el pedazo de la punta mientras que necesitas un espacio para poder aspirarlo. Entonces, eso mejora la dinámica de los restos cristalinianos dentro del ojo. ¿Estamos? Si ustedes ponen ultrasonido al mango todo el tiempo, van a ver que es muy difícil que se aspiren los restos. Entonces, repetimos los modos: continuo, pulseado y burst. Generalmente, no les digo que usen uno solo, generalmente el continuo se usa para hacer surco continuo, porque recuerden que cuando ustedes están haciendo el surco, ustedes tienen que comer 100%, mientras que el pulseado sirve para ir comiendo los pedazos ya fraccionados o ya chopeados. El burst, en algunos casos, alguno lo puede poner en automático, que a mí no me gusta poner en automático, cuando hay fragmentos que están ocluidos, que son duros, en donde la máquina sube el vacío máximo y no lo podemos romper. Eso dispara un tiro, diríamos, de mucha potencia para intentar romperlo, pero todo lo automático siempre es muy difícil de programar y por ahí aparecen momentos en donde uno no quiere. Entonces, en general, el burst es una cosa que se usa muy poco. Generalmente usamos mucho el continuo y mucho el pulseado moderno. El pulseado moderno es ese que ustedes pueden regular el ciclo. Vamos a energías disponibles. Empiezo de atrás para adelante. Hubo un láser en algún momento, una punta que quemaba, pero no servía para cristalinos más de núcleo 2. El Aqualace es una pequeña hidrolavadora que necesitaba, diríamos, pequeños pulsos de agua tibia y un material especial, una punta especial y unos insumos especiales. Después vino lo que es el sónico oscilatorio. Sónico quiere decir que se mueve a menos de 100 Hz, menos de 100 veces por minuto. Oscilatorio quiere decir que se mueve hacia los costados, el Neosonic, que también se dejó de usar. Y vienen las dos tecnologías que hoy usamos, o sea, la convencional es la Faco axial, que se mueve hacia adelante y hacia atrás, y lo que es el ultrasonido oscilatorio, que es ultrasonido, y oscilatorio quiere decir que se mueve hacia los costados, es torsional. Estas dos tecnologías las podemos unirlas o coexistir en la misma cirugía o programarlas. En algún momento quiero axial, en algún momento quiero torsional o en algún momento quiero las dos juntas, ¿no? Hay equipos que lo tienen también. Lucas, ¿estás ahí?
Álvaro, ¿vos me escuchás? ¿O Gustavo? Sí, yo te escucho, ¿eh? Me parece que se le trabó, ¿no? Se le habrá desconectado porque quedó tildado. Sí, quedó frisado. Quedó frisado, sí. Sí, Así ahí es. salió, bueno. Ahí ahora salió a volver a vamos. entrar. Claro. Bueno, esperen unos segunditos hasta que vuelva Lucas. A ver, vamos a esperar. Luquitas, Ahí apareció. sí, te estaba llamando porque si te habías dado cuenta que te habías quedado sin internet. Hace poco. No, recién fue. Perfecto. Ok, sí. Álvaro o Gustavo, ¿le pueden decir exactamente cuál era la diapo? Sí, para ayudarlo. Vale, estabas en la parte de ultrasonido y estabas hablando, si mal no recuerdo, de lo que era el VERS. Perfecto. 10 puntos. Gracias, Gustavo. Ya. No, porque quedaste congelado, Lucas, y y después desapareciste. Ahí está, ya seguimos ahí. Está bien. Bueno, ahí está, ahí se ve. Un poco era para mostrar este video que un poco torsional, que genera mucha menos temperatura versus el ultrasonido axial. En general, en cataratas muy duras, el axial sigue siendo el mejor. Pero bueno, este video muestra un poquito la diferencia térmica que hay, y el segundo video que tenemos acá nos muestra un poco cómo es el movimiento de lo que es el torsional. Recuerden siempre, ese es el movimiento tradicional axial y el otro es el movimiento oscilatorio. Recuerden que si la punta es recta, ese movimiento no genera un movimiento de fluidos. La punta tiene que ser torcida, o sea que les digo torcida, ahora les voy a dar el nombre específico, pero tiene que ser una punta Kellman para que funcione, si no funciona. Si no funciona el oscilatorio. Y como les decía, estas tecnologías, la realidad es que hoy los aparatos modernos pueden coexistir sin problema con la misma pieza de mano. Vamos a lo que es el flujo. El flujo es movimiento o pasaje de líquido de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Se mide en centímetros minuto o mililitros minuto. Y se puede, como dijimos, regular en una bomba peristáltica. Recuerden que el flujo lo que produce es una fuerza para atraer los fragmentos. Ustedes tienen fragmentos y dicen, che, yo he escuchado muchas veces, levanta el vacío que no entran los pedazos a la punta. El vacío no sirve para atraer los fragmentos a la punta, pero sí el flujo. El flujo lo que hace es mueve los pedazos hacia la punta del faco. Recuerden que flujo es movimiento, entonces cuando hay flujo no hay vacío, hablamos de flujo solamente, ¿estamos? Es movimiento. Vamos a hablar del vacío, es cuando no hay movimiento de fluidos y ocurre en el momento donde un pedazo ocluye la punta. En este momento ustedes siguen presionando el pedal, la máquina sigue generando este movimiento y empieza a generar el vacío. ¿Hasta dónde? Hasta lo que ustedes le pidan. Ustedes dijeron 300 de vacío, 400 de vacío, 500 de vacío. Entonces, el vacío, recuerden,
se da cuando no hay movimiento de fluidos, produce una fuerza para sujetar, no para atraer, para sujetar. Si ustedes ven que el pedacito que se agarra a la punta se cae, bueno, pueden subir el vacío. Cuando el flujo es cero, comienza el vacío y el movimiento es sencillo. Se ocluye la punta, la bomba sigue generando vacío en la línea y este vacío se transmite hacia la punta hasta que se desocluye. Ese es el movimiento y eso es lo que ocurre siempre en la cámara anterior. Lo que es el pedal. Importante el pedal, saber las funciones. Dijimos función 1, abre la irrigación. Función 2, aspiración. Función 3, ultrasonido. Lo lógico es que en la mayoría de los pedales uno los puede setear. El seteo es muy cortito el 1, bastante 2 y mucho 3. Mucho 3 quiere decir que tengan un 3 largo para que ustedes puedan regular la potencia que le entregan al ojo para no tirar ultrasonido de más. El ultrasonido de más se ve después en la córnea. La mayoría de los pedales que nosotros utilizamos lo tienen lo que se llama en lineal. Lineal quiere decir primero 1, después 2 y después 3. Pero hay algunos más modernos que permiten, estando en la mitad de la aspiración, poder girar el pedal hacia el costado y poder hacer ultrasonido sin tener la aspiración al máximo. Esto es el pedal en función FACO y esto es el pedal en función irrigación-aspiración. Irrigación 1, aspiración 2. Todas estas funciones son regulables. Otra cosa importante cuando uno empieza a operar es que cada una de estas funciones, tanto función 1 irrigación, aspiración 2 y la función 3 que es ultrasonido, tienen un volumen, tienen un audio. Ustedes no van a estar mirando la pantalla. Entonces, lo que les recomiendo primero es operar sin música. Primero para conocer más o menos en qué punto están. Cada una de estas posiciones tiene un sonido particular. Tanto la irrigación como la aspiración y el ultrasonido ya es mucho más fácil de ver. Porque ustedes calculen que no van a estar viendo la pantalla, van a estar viendo lo que pasa ahí. Hay otras cosas que las tienen todos los aparatos y también las debemos saber, que es el modo lineal o modo panel. Modo panel o también modo cirujano. Modo lineal quiere decir, siempre es este modo más seguro. Cuanto más presione el pedal, mayor potencia de ultrasonido y ustedes lo pueden dosificar. El modo panel, ustedes imaginen que ponen, no sé, en el FACO ponen potencia, no sé, 80% de poder de ultrasonido. El modo panel, cuando pasa de 2 a 3, entrega los 80 del ultrasonido directo y posiblemente eso sea innecesario. Entonces, siempre en el modo lineal uno va dosificando a medida que vamos apretando el pedal, dosificamos cuánta aspiración y cuánto ultrasonido. Eso es lo mejor y es lo más seguro. Partes del FACO. El slim, que es un recubrimiento de silicona y es la vaina con la que a través de eso va a entrar el líquido para irrigar. Saber que esto nunca se puede conectar mal porque la irrigación, lo que entra al ojo siempre es más grueso y tiene, diríamos, un encastre diferente a la aspiración. Casi siempre las líneas de aspiración tienen esta línea roja porque son mangueras más rígidas para evitar el colapso. Cuando ustedes empiecen a operar van a escuchar que hay muchas puntas diferentes, cumplen diferentes funciones. Hay veces que uno muchas veces no se da cuenta del cambio, pero cuando uno empieza con la práctica uno puede elegir una punta. Recuerden que las puntas rectas para lo que es FACO torsional no sirven. Sí o sí las puntas curvas de Kellman. Y lo que se llama flare es una punta que es como un poco más grande, que permite agarrar pedazos más grandes y sujetarlos mejor. Pero lo que impide es tener una buena oclusión. Entonces esto para saber la pieza de mano. Hay algunas cositas especiales, se llama Intrepid. Esto es un slim que tiene un espacio mucho más grande, o sea que lo que permite es irrigar mucho más y tiene un espacio interno que permite mucho mejor volumen de ingreso de líquido. Lo que permite es enfriar la punta y nos da una mejor fluídica y mejor enfriamiento en el segmento anterior. Y este aparatito muchas veces, que se llama ABS, algunos lo tienen, muy difícil de ver, pero lo tienen. Ese ABS permite que el vacío, cuando sube al mango, la punta no se quede sin líquido, porque cuando se queda sin líquido y sin fluir el líquido, se calienta mucho. Las puntas, o sea, uno al principio no se fija, pero uno dice, che, es una puntita, la que tengan, pero la idea es la siguiente: puede haber de 15 grados, de 30 grados o de 45 grados. Cuando miremos una punta de 45 grados, imagínense un salamín, tiene una sección grande, entonces tiene una boca grande y es difícil de ocluir. Y cuando ustedes se meten adentro, esta punta puede lastimar la cápsula.
mientras que la de 15 es una puntita que es mucho más plana, tiene mucha menos sección de superficie, es mucho más fácil de ocluir, pero mucho más difícil que sujete los pedazos. O sea que lo que más frecuente usamos es una punta con una inclinación de 30 grados. Con respecto a lo que es la irrigación-aspiración, hay dos grandes grupos, uno que usan las dos manitos, tanto una para irrigar y una para aspirar. Las ventajas de la manito que te permite cambiar una de un lado y una del otro y permite tener buena llegada a la hora 12, pero permite intercambiarlas. La desventaja más grande que tienen es que generalmente no irrigan tanto y hay veces que te podés quedar con poca cámara. Recuerden que en este momento no necesita tener mucho líquido de entrada. Con respecto a las puntas unimanuales, yo utilizo más estas unimanuales, uno dice, bueno, las de punta de silicón y las recubiertas por silicón son como que son las más seguras. ¿Por qué? Porque entregan mucho líquido y al tener una vaina, esta vaina que recubre la punta metálica está cubierta, permiten que si nosotros tocamos la cápsula no se rompa. La cápsula no se rompa. Estas son muchas pruebas que hacen los diferentes laboratorios que venden esto y lo que te dicen es que esta punta maestro te entrega una cantidad de irrigación por minuto enorme, con lo que esto disminuye o casi evita el colapso. El colapso es entregarle menos líquido y aspirar más líquido. Entonces, las puntas siempre hay que fijarse, mucha irrigación, poca aspiración. Si la punta está cubierta por silicón, para mí esto es el ideal. Y no hay que hacer un agujero más. Esto generalmente lo hacemos a través de la incisión principal. Esto lo pasamos, que es un inyector automático que algunos lo usan, para recordar algo muy importante que es el surge. El surge es el colapso. ¿Y cuándo se produce este colapso? Cuando el fragmento que ocluye la punta y al mismo tiempo genera en la línea una aspiración de vacío al máximo. Ustedes tienen este pedazo. Empiezan a apretar el pedal y en la línea se empieza a generar un vacío máximo. Este colapso de la manguera, en algún momento, cuando se suelte el pedazo, esta manguera va a chupar líquido, pero ¿va a chupar el mismo que siempre? No, va a chupar mucho más porque esta manguera está colapsada. Entonces, en ese momento donde chupa más líquido que el que entra, puede aparecer el colapso en la cámara anterior. Entonces, es en este momento cuando entra gran cantidad de líquido por la línea de aspiración y aparece el colapso de la cámara. Entonces, el punto crítico en donde puede aparecer el surge es donde se desocluye bruscamente esta punta. ¿Estamos? Hay sistemas digitales, diríamos, que regulan un poco la bomba. Imagínense que cuando se desocluye la bomba, se desocluye la punta, la bomba empieza al mango a tratar de meter líquido. Entonces, cuando esa bomba empieza al mango, chupa mucha cantidad, no logra entrar tanta cantidad al ojo y ahí aparecen los colapsos. Entonces, estos sistemas lo que hacen es frenan la bomba. Entonces la bomba empieza despacito y no aspira tanto. Hay algunos sistemas que son mecánicos y hay algunos sistemas que son dinámicos o de software y van a regular la velocidad de la bomba para impedir el colapso. ¿Qué es el rise time? El rise time es el tiempo que tarda el equipo en llegar al vacío preseteado. Yo le puse 300, bueno, va a tardar no sé tanto tiempo después de ocluir la punta. Varía según el flujo que esté utilizando. El flujo es como la velocidad de la cirugía. Yo siempre le digo, cuando empezamos a operar, empezar con flujo de 24, 26, después subir 32, 34, 36. ¿Por qué? Porque la cirugía y todo se da mucho más rápido. Mismo este rise time es más corto cuanto más potencia tiene la bomba. Con flujos altos tenemos menos tiempo para tomar decisiones. Esto es la diferencia entre una bomba peristáltica y una bomba Venturi con respecto al pedal. Vamos a mostrar otras partes del equipo. La diatermia, casi todos lo tienen, vitrectomo anterior. Recuerden que los vitrectomos, la mayoría de los equipos tienen vitrectomos neumáticos. Entonces los neumáticos tienen poca cantidad de corte y son vitrectomos que sirven hasta el límite posterior de la cápsula. No se metan más atrás de eso. Pantallas de video, programas, etc. Cada vez tienen más cosas que no son solo el FACO. Algunos parámetros como para comenzar. Al principio, los que hacen surco, esperen que vean, prenden el teléfono, los que hacen surco, el ultrasonido tiene que ser alto, 60 o más. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que romper y no, en general es el ultrasonido que hacemos más profundamente, entonces no dañamos la córnea. Recuerden que en ese momento tenemos el ojo o la córnea llena de líquido elástico, entonces es el momento en que más ultrasonido hacemos, pero menos daño le hacemos a la córnea. Vacío bajo,
el vacío era para sujetar. Yo no necesito sujetar el cristalino en el surco, yo necesito que no se agarre directamente. Y el flujo, necesitamos atraer pedazos, porque nosotros todavía no chopeamos, entonces no necesitamos atraer pedazos, pero lo que hace el flujo acá es enfriar la punta. Entonces no tenemos que tener ni un flujo muy alto, ni un flujo muy bajo. Intermedio alto es mejor porque este flujo no funciona para atraer fragmentos, sino para enfriar la punta. Cuando vamos a emulsificar necesitamos tomarnos y sujetarnos. Entonces vamos a levantar el vacío, 200, 300, 400, etc. El flujo, no necesitamos un flujo muy alto, ¿por qué? Porque nosotros no va a haber desplazamiento, vamos a tomar un pedazo y lo vamos a chopear. Tomamos y chopeamos. Y siempre el ultrasonido lo vamos a regular en base a la dureza del cristalino. Cuando llegamos al lavado del epinúcleo, lo importante es que tanto el vacío como el flujo no sean muy altos, porque ahí ya no tenemos estructura, no quedan masa, no quedan corteza de resto, entonces nos queda el epinúcleo y la cápsula. Entonces cualquier movimiento brusco podemos llegar a dañar la cápsula. En los últimos minutitos les voy a explicar, o sea, la máquina y los movimientos. Nosotros tenemos que operar a un paciente en la cámara anterior, casi no se debería dar cuenta que le estamos al cristalino sacando el contenido, entonces tenemos que tratar de mantener un ambiente estable y presurizado durante toda la cirugía. Esto tenemos que mantener la estabilidad en la cámara, y la estabilidad se da por dos cosas, sea por un balance entre los ingresos con la presión hidrostática que yo estoy metiendo líquido versus los egresos, son las cosas que salen del ojo. Recuerden, el flujo es lo que yo seteé en la máquina, le dije por ejemplo 30 mililitros minuto. Bueno, el aparato, cuando esté presionando el pedal en aspiración, va a sacar 30 mililitros minuto, más las pérdidas incisionales. Ustedes recuerden que vamos a perder tanto por la incisión, para la parasíntesis, como por la incisión principal. Entonces, eso es líquido que se está perdiendo. Y el vacío posoclusión. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ponen, por ejemplo, 500 de vacío, la máquina se colapsa hasta el 500, la cantidad de líquido que voy a necesitar de egreso que va a sacar esa manguera cuando se rompa el colapso va a ser enorme. Entonces, si ustedes tienen inestabilidad en la cámara, que sabemos en qué momento se puede dar, esta inestabilidad, el momento en que se da es en el momento de la posoclusión, es en el surge, es lo que vimos. El vacío alcanzado en la línea de aspiración, cuando la punta está ocluido, genera una desoclusión brusca, un aumento transitorio de este flujo. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a necesitar tomar mucho más líquido del que normalmente entra. Y en ese momento es donde me va a aparecer el colapso. Entonces, tengo que hacer hincapié en estas tres cosas, en estos egresos. Entonces, tenemos opciones. Una, aumentar la presión hidrostática, que es solo levantar la botella, levantar un poco más. Y lo otro que tengo es bajar el flujo, o sea, estoy en 36 y tengo la cámara que es muy inestable, bajo a 34 o a 32. Pérdidas incisionales, si yo veo que meto la paleta y salen chorros de líquido por la paracentesis, poner un puntito o poner un puntito en incisión principal. Y el vacío posoclusión, si yo veo que en la posoclusión la cámara es muy inestable, en vez de poner 500, pongo 300. O sea, regulando esto, hago que ese surge disminuya o desaparezca. Lo otro que puedo utilizar son tubuladuras más rígidas. O sea, esa linita roja que yo les mostré, son tubuladuras que son más rígidas y evitan el colapso. Entonces, el vacío posoclusión es mucho menor. Entonces, con esto resumimos un poco cómo funciona la máquina y cómo funciona adentro, en la cámara anterior. Hay sistemas anticolapsos que son mecánicos, que son por ahí un poco más incómodos, cruise control, que son sistemas de venteo. Cuando aumenta la presión, el aire lo toman de ahí y no lo toman de la cámara anterior. El venting o el control de la velocidad de la bomba, que es un software que muchos aparatos lo tienen, o materiales más rígidos en las tubuladuras. Bueno, vamos a ver. Por supuesto, los aparatos más nuevos tienen todo un sistema de software. Los cassettes son muchísimo más complejos y tienen sistemas dentro de los cassettes. Lo que pasa es que en general muchos cassettes de estos son descartables y cuando los reusamos esos sistemas son los primeros que fallan. Entonces siempre hay que tener en cuenta que todo esto es mucha tecnología, mucho costo y no se encuentra en todos los quirófanos. Pero estos sistemas tratan de, por varias cosas modernas que tienen, membranas nuevas, sensores nuevos o software,
disminuir este colapso post-oclusión o disminuir el surge. Lo que buscan es mantener la estabilidad en la cámara anterior. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Es mucha información en poco tiempo, pero bueno, no queda otra. A ver si no veo preguntas, Lucas. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer al doctor antes de pasar a la última clase? Todo muy claro, dicen acá Lucas. Muy buena la clase. Bueno, muchas gracias, Lucas. Pueden mandarnos las preguntas y las contestamos. Lucas, como siempre, un placer que estés tantos años hablando de este tema. Gracias a ustedes y me quedo conectado por acá. Gracias, Lucas. Gracias. Bueno. Lucas. Sí. Acá hay una pregunta. Dale. ¿Torsional para realizar surco es recomendable en cataratas duras? No es recomendable. El torsional, el surco en general, cuando nosotros hacemos surco, lo que tenemos que hacer es comer la mayor cantidad de material sin desplazar, porque cuando el faco se traba, se mueve y todo ese movimiento que ustedes tienen con el faco trabado se traduce a la zónula. Entonces el aparato tiene que comer. Y en general el movimiento oscilatorio no come, desmembra. O sea, desmembra quiere decir que como que desarmar una cebolla cuando uno la mueve de costado. Y eso en general es para más restos corticales. Cuando uno tiene que comer un núcleo, lo tiene que comer en modo, por supuesto, continuo. No genera tracción y lo que hace es cortar. Es como cortar con un cuchillo eléctrico la manteca o con un cuchillo caliente. Entonces, el torsional para surco no, salvo que sea una catarata 1 o 2, que eso es la realidad que no es, núcleo 1 no existe, pero el surco en general, longitudinal y continuo, no torsional. Perfecto, clarísimo. Bueno, Lucas, ahora sí, y gracias. Suerte. Como siempre, ¿sí? Dale. Bueno, pasamos a la última charla a cargo del doctor Gustavo Russo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fabio? Buenas noches. Gracias por la invitación. Por favor. Impresionante, Lucas, la clase. Así que voy a hablar un poquito, pues hablaste de todo. Muy bueno, te felicito. Bueno, yo tengo que hablar de ultrasonido, con lo cual, como decía recién Lucas, me gustó bastante bien, así que vamos a tratar de poner algunos tópicos y arrancar desde un laboratorio. Así que bueno, yo comparto pantalla, Fabio. Dale, cuando quieras. A ver ahí. Ahí está, perfecto. Ahora que pongo modo presentación. ¿Estamos también ahí? Sí, Gustavo, perfecto. Bueno, yo tengo que hablar solamente de ultrasonido, así que me voy a abocar a eso, ¿sí? Y algunas cosas para agregar. Entonces, bueno, un poco de historia, lo que mostró un poco Lucas. Esto se genera por Charles Kellman en el año 67 y crea este equipo de ultrasonido. Y este era el equipo, ¿no es cierto? Fíjense, ya Lucas, que tardó 3 horas para hacer una FACO, y cómo ha evolucionado todo. Con lo cual, realmente la tecnología ha logrado mucho. Yo creo que viene por más. Entonces, el ultrasonido. El ultrasonido es una vibración mecánica con una frecuencia superior a la que puede percibir el oído mayor. Y ya es mayor a 20.000 vibraciones por segundo, y que se mide en kilohertz. Entonces, ¿cómo funciona? La pieza de mano que nosotros tenemos, que es de titanio y que tiene muy poco peso, tiene un elemento piezoeléctrico. Son cristales piezoeléctricos que, de acuerdo a la marca, tienen la cantidad de cristales, que a medida que pasa el tiempo son más cristales piezoeléctricos, generalmente andan de 4 y 6 cristales, y esa energía eléctrica que se transmite se convierte en energía oscilatoria, y es una energía mecánica, con una oscilación de 35 a 45 kHz. Esto es lo que vamos a usar nosotros en la FACO. Hay diferentes tipos de oscilaciones, y de acuerdo a los hercios que se van manejando, kilohercios, es la utilidad que se le va a dar. Entonces,
vamos a ir a un laboratorio y vamos a ver estudiado cómo funciona un ultrasonido, esto no es un FACO, esto es una punta que simula el ultrasonido. Y fíjense, para entender lo que es la potencia que se genera durante la fagomultiplicación. Ahí lo vamos a ver en cámara lenta. Lo que explicaba anteriormente Lucas, el hecho de las ondas de choque, de compresión y descompresión, y fíjense lo que se genera, las burbujas de las que hablaba también, y esa es la energía que se está liberando dentro del ojo. Por eso se genera también energía. Tengan en cuenta que esto no es una punta hueca, es una punta sólida, con lo cual la energía, fíjense que va hacia abajo. Fíjense cómo va en forma directamente opuesta a la punta, de lo que sería el FACO. Pero como las puntas de FACO son huecas y a medida que se genere ese movimiento, tanto longitudinal como oscilatorio, estamos aspirando, que es la posición 2 del FACO. Es un poco para entender lo que está pasando dentro del ojo. Nosotros ahí, a medida que vamos accionando el pedal, cuando estamos en posición 3, estamos liberando esa energía. Esa energía que se libera provoca la fractura, el fraccionamiento y la emulsificación del cristalino, y estamos a su vez generando vacío. Ese vacío hace que las partículas vayan hacia la pieza de mano del FACO y vaya hacia el exterior. A su vez estamos teniendo dirregación, que es la posición del pedal. Y así se genera ese circuito semicerrado en el cual nosotros podemos trabajar emulsificando el cristalino. Bien. Esto es el video un poco cómo sería, bueno, voy a ir a medida que pasaron los años y con el advenimiento de la tecnología, cómo fue evolucionando. Entonces lo primero que vimos es una emulsificación con un trabajo solamente longitudinal. Acá, que también Zacarías el chileno ha mostrado muchos trabajos y videos de cómo funciona un FACO longitudinal y oscilatorio. Este fue el primer modelo que salió de FACO oscilatorio, que se llamaba Neosonic. Esto apareció en los años 90, fines de los 90 aproximadamente. Y fue el primero que salió, con lo cual yo recuerdo que te lo vendía en el laboratorio y te lo ofrecía, y era una pieza de mano pesada, era incómoda, realmente la oscilación que tenía era de muy poca frecuencia, con lo cual uno no notaba una buena versatilidad, como para decir, bueno, uno empezaba con esta nueva modalidad oscilatoria. Entonces, ahí tenemos el trabajo longitudinal y después empezaba a oscilar. Entonces, ¿en qué nos beneficiaba esto en su momento y ahora? Es que disminuimos el tiempo de emulsificación, el tiempo de generación de temperatura. Fíjense, ahí se ve en cámara lenta. Ahí se ve, hablaban, bueno, la punta tipo Kelman. Fíjense cuando hay una alta frecuencia, cómo genera estas curvas de longitudinal y oscilatorio. Ese sería el movimiento. Ahí se ve con mucho más nitidez. Fíjense cuando hace trabajo oscilatorio, entonces es como que el cristalino no solamente el movimiento es de adelante hacia atrás, sino es lateralizado, y eso hace que maximice, y además es como si fuese una afeitadora, ¿no? Que va hacia un lado y hacia el otro. Ahí se ve en el cristalino cómo va actuando. Y es importante también que estamos liberando menos energía. Ese es el objetivo. Bien. Ok. A medida que fue pasando el tiempo, esos son los diferentes tipos de piezas de mano que ofrecían los diferentes laboratorios. Y las diferentes puntas, las tipo Kelman, las que tienen ABS, como explicaba Lucas. Los primeros tipos eran rectos y tenían esta forma de copa, con lo cual se ensanchaba la superficie y teníamos una gran superficie de absorción y podíamos trabajar con núcleos duros.
¿qué pasaba? Era más peligroso, entonces teníamos que manejar bien el vacío, la altura de la botella, y a veces se cometía el error de, bueno, traerse la cápsula posterior y un poco más también. A medida que pasó el tiempo, esto se fue sofisticando y fueron mejorando con las diferentes tecnologías y lográbamos tener mayor seguridad, estabilidad de cámara y control más sobre el segmento anterior. Entonces, y ahora vamos acá a hoy. ¿Hasta dónde se llegó? Esta es una pieza de mano del laboratorio Icon. Quiero aclarar que no tengo ningún interés comercial, simplemente lo muestro porque la verdad que es lo último que han desarrollado, y hasta el momento no hay otra tecnología en cuanto a las piezas de mano. Entonces, acá, con esta innovación se logró dar una vuelta más de rosca a todo lo que veníamos viendo. ¿Por qué? Porque la pieza de mano ahora tiene sensores. Entonces, ¿qué hace? A medida que estamos haciendo la emulsificación, en esos minutos que estamos trabajando, esos sensores que se encuentran en la pieza de mano vuelven al FACO, tanto a los sensores que tiene el hardware, que sería el cassette, y el software del aparato. ¿Qué hace? Va sensando la presión intraocular, y nosotros nos da la posibilidad de trabajar a una presión intraocular constante. ¿Cómo hace? Una vez que sensa esa presión, llega el software y dentro del FACO tenemos la solución salina o el Ringer, que va dentro del equipo. Entonces va generando una presión constante, la va como aplastando al recipiente, digamos, del Ringer, y va generando una temperatura constante. Tengamos en cuenta que esa temperatura, esa presión, al ser constante, estamos logrando también primero una mejor estabilidad de cámara, vamos a tener una mejor performance durante la FACO, y tengamos en cuenta que cuando nosotros seteamos el FACO, decimos que tenemos que, lo muestro, decimos, bueno, esperamos la botella arriba, lo más alto posible, para tener una buena estabilidad de cámara. Tengan en cuenta que la columna de agua se mide en centímetros de agua. Por cada 1 centímetro de columna de agua equivale a 0,73 y un poquito en milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros tenemos la botella a 1 metro de la cabeza del paciente, estamos teniendo 73 milímetros de mercurio dentro del ojo. Si bien vamos a tener una muy buena estabilidad de cámara, porque no vamos a tener colapso, prácticamente es nulo, siempre y cuando tengamos una buena incisión, tengamos todas las condiciones dentro de la cámara estable, pero fíjense que estamos trabajando con mucha presión. Hoy estos equipos permiten bajar a baja presión ocular y tener la misma flowability dentro de la cámara, y no vamos a tener ni surge ni ningún colapso en ningún momento, ante la desoclusión también. Entonces, eso es lo bueno, digamos, lo último que tenemos a disposición, y que tenemos una seguridad importante durante la cirugía. Después, bueno, los tips que también tiene este laboratorio, esta disponibilidad que tiene, que también favorece mucho en la temperatura que puede generar durante el cirujano. Esto nos va a dar una temperatura menor. Después va a mejorar el sistema torsional del FACO. También tiene este tipo de punta. Fíjense que es una punta de FACO, una punta diseñada que es más redondeada, ¿sí? Y nos ayuda a evitar romper la cápsula, ¿sí? Tener en cuenta que no vamos a hacer una catarata N4 ni vamos a tener una catarata morganiana con este FACO, porque no vamos, con esta punta, porque no vamos a lograr. Pero en las cataratas de 3 cruces para abajo vamos a lograr una buena emulsificación y vamos a tener seguridad. Bueno, entonces, terminando, ¿el ultrasonido es lo mejor? Hoy por hoy podemos decir que sí. Yo creo que, bueno, con el tema del feto, esto va
va a seguir evolucionando y yo creo que el día de mañana el Centro va a superar al FACO, siempre y cuando, bueno, a medida que pase el tiempo tenga que bajar los costos y sea como más accesible para todos. Por eso digo que hay que tener en cuenta que no es 100% seguro el FACO, sino que depende mucho, a pesar de que hoy en día con todo lo que tenemos a nuestra disposición, tenemos más margen de seguridad, pero tengan en cuenta que se genera temperatura, si bien cada vez menos, pero se genera temperatura, también hay daño de las células endoteliales, como ya sabemos, y también de la incisión, pero con parámetros adecuados, ¿sí? Evitamos las complicaciones. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y como les decía hoy, el femto, yo creo que es lo que se viene, asociado también a la inteligencia artificial, pero bueno, eso yo creo que van a pasar un par de años más, como para poder acceder fácilmente a todo esto. Yo creo que hoy el FACO es la mejor herramienta que tenemos, cada vez más sofisticada y con más seguridad para los ciudadanos. Así que creo que viene por ahí el tema. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Buenísimo, Gustavo. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer al doctor antes de finalizar? Mientras tanto, agradezco a los tres, Gustavo, bueno, Lucas que ya salió, Álvaro, gracias por estar nuevamente. ¿Ninguna pregunta? Bueno, Gustavo, si no hay preguntas, te dejamos ir en libertad. Bueno. Gracias por todo, por participar, por estar siempre, ¿sí? Por favor. Un placer. Bueno, un abrazo grande, saludos, gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego.
¿Cómo para ponerle pausa, boludo?